Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast, semana consecutiva número 112. El tiempo va pasando y tenemos por cuarta vez ya a un invitado muy especial de agosto, así que no teníamos la oportunidad de charlar acá en el canal. Está don Jeff Moon desde México. ¿Cómo está Jeff? ¿Todo bien? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias profesor por la invitación. Bien todo aquí. Una vez más aquí es una conversación que tenemos del Jailbreak. Siempre es bueno hablar un poco de esto. Ujú. Estamos en fechas donde no hay muchas noticias en Jailbreak, pero nos perdemos esperanza. Vamos a hablar de ello y pues nada, me gusta hablarlos otra vez amigos. Ujú, así es. Bueno, de la última vez que hablamos, Jeff, fue en agosto del año pasado. Y han ocurrido varias cosas desde agosto a la fecha. Estos meses de espera para algunos ha sido una angustia y bueno, yo quiero saber qué ha pasado contigo durante este tiempo. ¿Tienes un nuevo dispositivo? ¿Sigues conservando tu teléfono anterior? ¿Estás con jailbreak? ¿Sin jailbreak? ¿En qué versión de iOS? Quiero saber qué es de tu vida en este momento. Bueno, en ese momento tenía el iPhone SE de segunda generación. Ahora, pues, ya salió, si he podido conseguirme un iPhone 12 mini, en el que estoy grabando esto, de hecho. Wow. Bueno, es un buen dispositivo, chiquito, como me gustan, así que todo perfecto. Lo malo es de que me vino con 15.2, pero bueno, siendo sincero, Ay, no nota tanta la diferencia porque ujú. el SE tenía 15.1, entonces, de modo, así fue y así tenemos que esperar. De hecho, no lo subí, sigue estando en 15.2 con la esperanza de que algún día salga algo. Algún día pueda salir algo. Sabes que yo también me sentí tentado con el teléfono mini cuando los probé porque me gusta porque yo creo que va como más con la filosofía de Steve Jobs, que era que pudiese utilizarlo todo con una mano y que tu dedo Ujú. pulgar, ¿cierto? Pudiese subir y llegar a todas las esquinas de la pantalla. En verdad es muy bonito. Pero en fin, sea 15.1, 15.2, estamos allí en la espera. Pero me dijiste que el SE de segunda generación, el que tenías antes, lo tenías en 15.1. Ese lo tenías antes con Jailbreak, ¿no? Estaba en iOS Sí, 14 y lo subiste. sí, de hecho estuvo en 14.2, no me acuerdo exactamente cuál fue el jailbreak cuando se lo hice, pero lo subí a 14.8 cuando venía de un cover. De hecho, también es algo que pasa ahorita. Ujú. No me falló mucho, me fallaba demasiado. Entonces, por ejemplo, con Taurin lo tenía, creo que sí, 14.1 y lo tenía perfecto, o sea, hacía el jailbreak así, a la primera, y con un cover no, o sea, tardaba hasta 5 o 6 intentos para hacerlo, se reiniciaba a cada momento. Con los mismos tweaks, incluso le quitaba menos, por ejemplo, llegué a quitar Snowboard porque pues, obviamente consume un poquito de memoria al iniciar, cargar los iconos, entonces lo quité y aún así. Entonces tomé la decisión de subir a 15.1 en su momento. Y bueno, subiste a 15.1 y la espera, otros también lo hicieron, ¿cierto? Ujú. ¿Y crees que con el tiempo que ha pasado y la espera como se ha prolongado, ya que tú estuviste en iOS 14 y subiste a 15.1, algunos subieron con la esperanza del jailbreak, ¿cierto? El mes de abril fue demasiado activo, habría que decirlo, era como que todo apuntaba a que ese iba a ser el mes, demasiado progreso, novedades que se estaban compartiendo y la espera no ha terminado aún. Entonces, ¿crees que fue un error haber subido a iOS 15 estando en iOS 14? Vamos a suponer, en este caso, vamos a pensar en los usuarios que tienen un iPhone, yo creo que 11 para arriba, porque son los que más aprovechan y los que más tienen novedades, por así decirlo. A partir de esos iPhone 11, 12 y 13, yo creo que era importante subir. Y lo digo por una cosa, por las novedades que llegó a traer en esos dispositivos, porque sabemos que no todo el iOS llegó completo. Me refiero a que algunas novedades pues, sabemos que se quedan a partir de esos iPhone por detalles de hardware, no sé, la verdad es que también desconocemos mucho de esa parte. Cosas de Ay, Apple. bueno, Apple, ¿no? Apple, Así sí. es. Los dos decimos Apple casi al mismo tiempo, ¿no? Pero igual esos chicos pues sí debieron haber subido, o sea, independientemente si haya jailbreak o no, los que tienen un iPhone X para abajo, pues daba igual, yo creo que daba igual mucho si llegaban porque tienen la oportunidad de hacerlo con CheckRay, se podían subir con Future Restore y pues ya. O sea, obviamente si guardan los SH, entonces es relativo la respuesta cómo, ¿no? Pero finalmente, pues yo creo que todos debíamos probar iOS 15 porque pues es parte de lo que nos ofrecen los productos de Apple, ¿no? Actualizaciones y si no lo hacemos, pues estamos pagando por nada porque son dispositivos caros, la verdad es que son caros. Como para no tenerlos al máximo de su rendimiento, pues sí se me hace una pérdida de dinero más que nada.
Interesante. Un punto de vista. Bueno, eso es lo que me gusta de los podcasts, Jeff. Uno puede ir viendo cómo va el análisis de las distintas personas dentro de esta escena. Y claro, es válido el punto que dices, pero hay algunos que están ahí como que, ¿por qué subí a iOS 15? Fue un error. Pero como decíamos hace un rato, pensábamos que abril iba a ser el mes, pero la espera todavía sigue allí aguardando. En el mes pasado, Coolstar nos compartía que solamente le faltaba una etapa de 7 que él había descrito para poder estar logrando el jailbreak. Y bueno, esta última etapa todavía no ha llegado. Todavía estamos ahí aguardando. Y de hecho yo pensaba que con todo este avance que estaba poniendo Coolstar, que en alguna manera le iba a poner presión al equipo de Vancouver, no sé, Pontuón, Jay James, que están ahí principalmente con Sam Bing entre los tres, ahí cierto, ese tridente del equipo de Vancouver, a lo mejor al ver que Taurín estaba a lo mejor pronto a ser liberado, ellos iban a hacer una liberación, ya de un tiempo a esta parte, creo que desde iOS 12 o de 12.4, si no me equivoco, ya hacia arriba, Vancouver ha sido el primer jailbreak que se ha liberado en cada una de las nuevas versiones de iOS. Cuando salió el primer jailbreak de iOS 13 fue Vancouver, el primer jailbreak de iOS 14 fue Vancouver y ni hablar, o sea, Vancouver llegó a 14.5.1 y Taurín no llegó. Vancouver llegó hasta 14.8 y Taurín no llegó. Entonces se estaba viendo como mucho movimiento en Taurín y pensábamos de que, Taurín será el primero en iOS 15, pero algunos decían, no, va a ser Vancouver, ellos siempre lo hacen, ellos trabajan ahí en silencio, viene Pontuón y escribe I'm still here, da el retweet, ¿cierto? Y ya va a liberar la herramienta, pero a lo que yo voy, y ahí va la primera pregunta, es que Pontuón, el líder de este equipo, no tuitea ni da retweet, no reacciona a nada en su cuenta de Twitter desde el año pasado. O sea, en diciembre fue la última vez el cual tuvo ahí una actividad y es ahí donde algunos se empiezan a preocupar, otros confían, ¿cierto? Confían porque ya en iOS 13 lo hizo así, en iOS 14 lo hizo así, pero ¿crees que al menos de parte de él tendría que darnos ahí alguna señal de vida? Decirnos por lo menos, ¿sí? O sea, imagínate un tweet de él que diga, si están en 15.1.1 bajando hasta 15.0, quédense ahí. Por último, un tweet así que nos pueda estar recomendando, porque la gente visita su perfil. Yo tengo activadas las notificaciones con cada uno de sus tweets para ver cuándo él está allí activo, pero las notificaciones de parte de su cuenta están allí sin reacción. Entonces, ¿qué crees que pasó con él? ¿Será que todavía ahí está entre nosotros? ¿O dónde está? ¿Está trabajando en el jailbreak? ¿Qué crees tú, Jeff, en este caso? Pues en primera, pues sabemos cómo es, no, como usted lo mencionó, no reacciona a nada, o sea, prácticamente es un fantasma en Twitter en cuestión de otras índoles que no sean un lanzamiento, pero por otra parte creo que no tiene la obligación como tal de estarnos diciendo, por ejemplo, si en el enlace a Custard, hacerlo porque es el que más ya está en Discord, en Twitter, que están en tal versión, bajen, están en tal versión, suben. O sea, le gusta y es respetable y se agradece, ¿no? Porque finalmente nos da un poco de noticias, ¿no? O sea, como de no se esperen, tengan ahí un poquito de paciencia. Claro, es por eso mismo le cae un poco de hate, yo creo, a Coulthard, y creo que es lo que le molesta a Pound. Bueno, yo si fuera así, pues, bueno, si fuera él, yo creo que también me molestaría que estuvieran, oye, y el jailbreak, oye, porque pues, es lo que hacen con Coulthard, cada cosa que ponen siempre, Claro, y mejor lo ponte a hacer acosan ya esto, a esta altura de sí, la vida. y ya es molesto para él, y yo creo que pues, su forma de lidiarlo de Pound es eso, no hacer nada hasta el mero lanzamiento. El hecho de que esté trabajando o no en el jailbreak, pues también es un poco a cuestionar, ¿no? Porque por eso mismo, mi primer punto, no sabemos si lo está haciendo, ¿no? Seguramente sí, pero a su paso, entonces, pues ojalá sea a su tiempo, no digo que ya, pero sí que sea una herramienta bien, porque pues sí me decepcionó un poco en 14.8, pero digo, no, finalmente pues no es la culpa completamente de él, pero bueno, o sea, si lo haga bien y espero que sea, pues sí, lo más pronto posible, no quiero fechas, pero sí algo, porque ya estamos a punto de tener la primera beta de iOS 16, ¿se da cuenta? Ay, Entonces, ¿crees tú que es vamos a como tener que, novedades de jailbreak antes de la beta de iOS 16? Porque algunos dicen, a ver, hay que aclarar algo. La gente dice, ay, va a salir iOS 16 y todavía no sale el jailbreak. No va a salir iOS 16. no, GM. Va a salir la primera beta de iOS. Claro, se va a sentir como que llegó a iOS 16 y aún no hay jailbreak. iOS 16 va a llegar en septiembre, ¿cierto?
el Ajá. mes donde usualmente Apple lo libera con sus nuevos iPhone. Lo que vamos a estar teniendo ahora es la primera beta, pero bueno, sea la versión final o no la beta, ¿qué crees tú? Porque se viene este evento de desarrolladores, ¿cierto? Donde Apple, creo que este año también lo va a hacer de manera virtual. Es una semana, ¿cierto? Con capacitaciones, clases en las cuales le enseñan a los desarrolladores distintas técnicas, las nuevas versiones de su software, cómo estarlo ocupando. ¿Crees que vamos a tener novedades de jailbreak antes de este evento? De hecho, no sé qué tan, por ejemplo, estuve viendo una noticia que creo que es como una conferencia en la que va a participar Teamstar, creo, y Pulsar, me parece, no sé si se está oyendo. Teamstar creo que está en duda, bueno, según yo, porque no me acuerdo del nombre exacto, pero Pulsar sí, entonces muchos dicen que también ahí va a dar novedades de jailbreak, creo que es por estos días, no recuerdo cuándo exactamente, pero eh, me gustaría, pero quién sabe, o sea, sinceramente no sé exactamente, quizá muestre una pequeña muestra de cómo, por ejemplo, el desarrollador China, no recuerdo el nombre completo, ya me mostró como algo, ¿no? Entonces yo creo que ellos van a también mostrar un avance, y que quizá no lancen la herramienta, pero sí un avance, entonces eso me gustaría verlo, o sea, para saber que de verdad va a haber un jailbreak. En este caso, para mí, quién sabe, ¿no? Porque 15.2 a 14, está como, siento que está en duda, ¿no? Pero por lo menos que haya un jailbreak para los demás, con eso estoy contento. A mí me gustaría, bueno, me gustaría, no creo, o sea, me gustaría tener novedades de jailbreak antes del evento, porque es cierto que va a ser igual un golpe bajo, ya va a ser la beta uno, ok, pero es cierto que igual va a ser un puñetazo en el estómago, así como que, llegó la primera beta y todavía no tenemos un jailbreak, y el jailbreak sería ni siquiera hasta 15.2.3, es 15.1, entonces, si bien son 5 versiones de iOS que estarían recibiendo jailbreak, 15.0, 15.01, 15.02, 15.1 y 15.1.1, igual son desde 15.1 hacia abajo, entonces creo que también afectaría a la paciencia de algunas personas. No voy a generalizar diciendo que la comunidad se va a ver dañada con esto, pero no van a faltar los que van a caer en la tentación. Bueno, va a depender de qué cosa nos muestre Apple también, porque de repente dice, hay widgets interactivos. Ahora, no sé, nuevos emojis, nuevo wallpaper, o sea, queremos ver cosas distintas, cosas que vayan a ser útiles en verdad, o qué cosas del jailbreak a lo mejor se va a inspirar. No lo sabemos. Pero a mí también me gustaría tener novedades antes. Y respecto a lo que te consultaba antes de Pon2Own, creo que tienes toda la razón respecto a que es su red social y él la maneja como quiere. Bueno, a Coolstar le gusta estar ahí como dando avances, ¿cierto? Andar indicando cuál es el progreso que tiene y a la gente la hace muy feliz. ¿Cuál es el problema? Es que hay algunos que no sé qué carácter tienen, Jeff. No sé qué pasa por la cabeza de algunas personas, pero de repente Coolstar tuitea, no sé, algo de un videojuego o algo de su vida personal, que lo puede hacer si es su cuenta de Twitter, él hace lo que quiere con ella. Pero la gente lo único que le pregunta, le hostiga, y ya ha pasado toda esta semana y el último paso que te faltaba para conseguir el jailbreak, ¿dónde está? Entonces es donde la gente le empieza a caer encima y a lo mejor Pon2Home no quiere evitar obviamente toda esa mala onda, pero yo también siento que él tiene es que mira, es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? El tío Ben, es que él, o sea, es que no hay ninguna herramienta como la de Uncover, o sea, que, que te saque el primer jailbreak de iOS 12, 13, 14, que te saque jailbreak cuando otros no lo lograron en 14.5.1 y 14.8, que trabajó con él el chinito de Pattern, le pasó el exploit en 14.8, trabajó con él Linus Hens, que le pasó, ¿cierto?, el Fugu 14, lo integraron Ajá. junto con Alstor, hicieron todo un trío ahí para poder generar el jailbreak. O sea, no es cualquier persona, o sea, yo creo que él tiene como una cierta responsabilidad con la comunidad, pero no por eso significa que él está obligado a estar tuiteando, pero por lo Exactamente. menos darnos, yo creo que tiene que darnos algo. Ahora, si él lo quiere mantener en silencio y él quiere mantener a lo mejor el liderazgo, digamos, que tiene por la herramienta de Jailbreak y así soy yo, y me tienen que conocer así y aceptar de esta manera, no nos queda otra. Pero yo en lo personal sí me gustaría que diese ahí un poquito. ¿Por qué? Porque como se viene la primera beta de iOS 16 y ya han pasado todo enero, todo febrero, todo marzo y todo abril, ya vamos ahí casi a mediados de mayo, eh, obviamente se necesita ahí estar viendo algo. Ahora, donde sí vimos algo, tú lo mencionábamos hace un rato,
es de este desarrollador, el China 520. Él me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque él pudo hacer algo en diciembre del año pasado cuando nadie lo pudo haber hecho. Entonces yo no sé si el Jailbreak Rootless con tweaks que él estuvo demostrando en su cuenta de Twitter y también en su canal de YouTube, hay que pensar que para llegar a ese punto, él tiene que haber tenido de manera personal probablemente un exploit del Zero Day. Tiene que haber tenido una vulnerabilidad que nadie más tenía. Porque en diciembre, si tú recuerdas, no había ninguna liberación. La liberación que recién tuvimos con el que está trabajando Coolstar fue el de Variety App, que si no me equivoco creo que fue en marzo que estuvo realizando la liberación. Binary Boy lo estuvo también puliendo, ahí está el exploit, y luego recién en abril empezó como a haber movimiento. O sea, lo que Taurín consiguió en abril, China 520 lo viene haciendo desde diciembre. Entonces ahí es donde yo digo, acá hay talento. O sea, hay una persona, y bueno, y es sabido que cuando se va una persona de la escena del Yelbe, como Coolstar dijo que esta iba a ser su última herramienta, van a estar llegando otros. Entonces, este que aparece ahora, que sin duda ha tenido bastante notoriedad, ¿qué crees tú que va a estar haciendo él? Porque vemos que estuvo él respondiendo en Twitter, ¿cierto? A Teamstar, mira, yo lo hice de esta manera, Teamstar lo felicitó, bien, bien hecho, nosotros estamos como en la misma etapa, como que hubo una conversación. ¿Crees tú que ocurrió algo ahí en lo privado? Que a lo mejor se mandaron mensajes, los DM, ¿cierto? Un privado con Teamstar, que a lo mejor van a trabajar juntos, van a colaborar, se va a integrar el equipo de Taurín, o qué estará pasando con Uncover, ya que así como Pattern, ¿cierto? Este chinito le pasó también de manera privada el exploit en 14.8, se lo estará pasando ahora esta técnica. ¿O crees que China va a sacar su propio jailbreak o quedó simplemente en una demostración cualquiera, así una demo y ahí está? Creo que te di como 4 opciones. Si se te ocurre otra, obviamente puedes responder, tú sabes que hay libertad. Entonces, ¿qué va a pasar con China? ¿Se va a estar trabajando con Taurín? ¿Va a estar trabajando con Uncover? ¿Va a liberar su propio jailbreak o crees que quedó en una demo o no va a liberar nada? Bueno, sí llegué a ver sus videos. De hecho, me parece un poco interesante cómo emuló, porque no es Filsa, es emulación de Filsa, porque es lo que más o menos se llega a ver. Está bien, al parecer sí tiene algo que ver con un exploit de Zero Day, porque prácticamente está haciendo un tweak, que es esa bolita, quizá no funcional del todo, porque al parecer no la puede cambiar de lugar. O sea, por lo que llegué a notar que no la cambié y que su función es el botón de inicio. Entonces, de ahí ya tenemos como base en lo que está haciendo. Eh, yo creo que el hecho de que le haya comentado precisamente al equipo de Taurín significa algo, ¿no? O sea, no. Más aparte por el hecho de que ellos son los que más comparten, eh, posiblemente haya sido una muestra de interés que pues aquí estoy, puedo hacer algo con ustedes. El hecho de que le hayan enviado también mensajes privados o no, eso que jamás sabremos, solamente si quisieran revelarlo, pero pues sí sería un buen equipo, o sea, por lo menos ya tendrían un buen avance, quizá más en el hecho de que cómo se hacen las cosas, porque sabemos que los dos prácticamente ya llegaron a lo mismo, ¿no? O sea, ya tenemos prácticamente el mismo final. Entonces, o bueno, casi final. El hecho de que lo hagan, pues quiere significar que pues hay una esperanza en que se haga. El, también no sé si quieran colaborar con un cover, es que un cover es muy cerrado. Bueno, por lo menos yo lo noté muy cerrado en cuestión de integrantes que hagan el jailbreak, no que hagan los exploits, que hagan el jailbreak, porque pues no hemos sabido de más integrantes nuevos, más sin en cambio el Pattern y Linus, que fueron los que le pasaron el exploit. Entonces, pues es difícil pronosticar un resultado en base a comentarios, pero bueno, el caso es que tenemos que esperar que lo hagan y pues ojalá también sea de la mejor forma, porque sabemos que también Kusa tiene sus formas, ¿no? De pelear y que tú no me parece que hagas esto y no hagas esto. Entonces, siempre es difícil trabajar con un equipo nuevo, pero si lo hacen, mira, quedaría perfecto. O sea, a mí sería cool, o sea, hacer eso. Mira, lo que a mí me gusta de todo esto, de que de repente hay como una nube negra encima, ¿cierto? De que no hay noticias de Coolstar, ya desde que le falta este paso. Pontuón, como mencionábamos hace un rato, tiene su cuenta de Twitter inactiva desde diciembre del año pasado. Y de la nada, de un día para otro,
si bien China 520, él ya llevaba haciendo publicaciones periódicas en su cuenta de Twitter, como que la olla se destapó este mes. Entonces, de no tenerlo a él en el mapa o que los ojos estuviesen puestos sobre él o que se haya dado a notar, de un momento para otro todo cambió. Y a lo mejor hay otras personas, y eso no, yo no tengo ninguna duda, Jeff, que hay otras personas que también les gusta el jailbreak, que también tienen a lo mejor hecho ya un jailbreak, y a lo mejor no lo quieren hacer público porque no les interesa o todo lo que viene después, el dar soporte, los problemas que se generan, porque a veces, tú sabes, sale un jailbreak y no funcionan todos los dispositivos bien al primer intento, hay que estar lanzando actualizaciones, corrigiendo errores, entonces a lo mejor no quieren pasar por ese proceso, pero me gusta ver cómo cuando no hay esperanza, por decirlo, hay una luz, ¿cierto? Ahí atrás, al final del túnel, que se abre esa ventanita y que estaba cerrada todo este tiempo, y decir, ahí hay alguien más. O sea, no estamos solos, alguien más podría añadirse a esta escena. Y claro, el deseo es que, sea cual sea de las cuatro opciones que te mencionaba hace un rato, si él puede contribuir a la liberación de un jailbreak, me encantaría que lo hiciera. De hecho, por eso mismo, en el video que compartía con la noticia, invitaba a toda la gente a decirle, vayan a su canal de YouTube, suscríbanse. Ah, pero es que no sube ni un video, no importa, o sea, que él vaya viendo los números que van subiendo y va a decir, mira, la gente está llegando, que suban los likes en el video, que, no sé, que dejen comentarios, porque por algo también lo compartió en YouTube. Él pudo haber dejado su video, no sé, en Reddit o en su Twitter nada más, pero si lo subió a YouTube, por algo es. Entonces, también para estarlo apoyando y mostrando que la gente tiene interés en todo esto y ver si a lo mejor eso le motiva a él para estar o comunicándose con la gente de Ancover o con Taurín o estar haciendo la liberación. Así que yo lo único que espero es que pueda ser pronto, que podamos estar disfrutando ya de un jailbreak y que esta espera tenga que terminar. Es que si la gente tiene la iniciativa o las ganas de hacerlo, que lo hagan. Toda iniciativa es buena. O sea, toda idea es buena, todo proyecto nuevo es bueno. Así como me apoyaron a mí, así alguien va a venir después que yo me vaya. Entonces, ojalá sigan haciendo esto, ¿vale? No tengan miedo, hagan. Ya sea jailbreak, temas, tutoriales, lo que sea. Ahora, para Sí. terminar, algunos consejos que tú quieras entregar. Por ejemplo, tú estás en 15.2, tienes un teléfono ya con Face ID, te dan ganas de subir a 15.4, te vas a quedar esperando en 15.2, pese a que se habla desde 15.1.1 hacia abajo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué consejos puedes dar? Pues me voy a quedar, creo que no pierdo nada, sinceramente, es cuando suba a iOS 16, porque lo voy a hacer eventualmente. La novedad es que tiene 15.4, si no mal recuerdo, que es Face ID con la mascarilla, pues la van a estar incluyendo, entonces es relativo el momento en el que lo haga. Aparte tengo el Apple Watch, entonces se desbloquea aún así. No tengo tanta necesidad. A los que están esperando, pues háganlo, o sea, espérense un poco más de tiempo. La esperanza muere al último, ¿no? Entonces, inténtenlo hacer, digamos, bueno, lo que les vuelvo a comentar, si tienes X para abajo, bueno, del iPhone X para abajo, pues puedes guardar tus SSH, subir en su momento. Hay tutoriales, Profeta tiene tutoriales, entonces solamente no presionen a los desarrolladores más que nada, por favor, es Exacto. como un favor personal que se les hace. A nosotros también, como nosotros somos, bueno, profe, yo no tanto, pero solamente damos las noticias, damos los videos, no somos los que hacemos el jailbreak, tampoco pongan comentarios de que es que tú dijiste, no tenemos la verdad absoluta, como usted lo dijo en un momento. Así es. Solo somos transmisores de la noticia. Entonces, bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte en esa cuestión. Bueno, Jeff, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Sin duda va a haber una quinta oportunidad, esperemos que sea muy pronto. Y hasta entonces, bueno, ustedes han estado viendo su cuenta de Twitter durante todo este rato. Jeff, también he sabido que él diseña temas, está siempre buscando nuevas ideas. Les invito a que vayan a ver su cuenta de Twitter porque va compartiendo parte de su trabajo, haciendo consultas también a sus seguidores. Así que creo que es muy bueno poder tener a un elemento como tú, Jeff, dentro de esta comunidad, poder interactuar con alguien, ¿cierto? Que habla en tu mismo idioma y con la buena onda que siempre te caracteriza. Tienes una muy buena disposición y yo lo aprecio mucho. Así que nos vamos a despedir. Sería entonces todo por esta ocasión. Esperemos tener novedades más importantes ya durante esta semana y si no,
vamos a estar compartiendo lo último que ocurre en la escena del jailbreak y esperemos que un tutorial ya, que lo podamos tener con nosotros antes de este dichoso evento de Apple. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide Don Jeff. ¿Desde qué ciudad de México nos está hablando? ¿Ciudad de México o alguna otra? No, es el Estado de México, para ser exactos, Toluca. Con Toluca. Ok. Así que, bueno, y yo. Un saludo. Ustedes saben. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Bye.